Bueno, pues buenos días a todos, compañeros. Creo que ya vamos finalizando poco a poco este congreso que está resultando tan interesante. Bueno, esta mesa, primero tenemos un pequeño riesgo de electrocución, ¿vale? Porque tenemos puesto el pinganillo en los traductores y demás, pero bueno, yo creo que todos vosotros ya tenéis puesto... Estamos en el canal 1, retransmitiendo desde el canal 1. Bueno, pues es un placer dar la bienvenida a esta mesa titulada El escenario internacional en el empleo de las personas con discapacidad. Hoy tenemos el honor de contar en este escenario con 3 expertas destacadas que compartirán sus conocimientos y experiencias sobre las políticas, desafíos y avances a nivel de inclusión laboral de personas con discapacidad a nivel global. La inclusión de las personas con discapacidad intelectual, todo lo compartimos, en el sistema educativo y en el mercado de trabajo constituye un desafío permanente, no solamente para nuestro país, sino para todos los países europeos y también latinoamericanos. Es un tema que está presente incluso en la Agenda Social Europea. Según el país, se presentan diferentes fórmulas para lograr su inclusión y resulta necesario conocer esa visión para hacer un aprendizaje de otras fórmulas, pero también para generar sinergias y oportunidades que podamos impulsar en nuestro país. Es fundamental aprender de las experiencias internacionales y adaptarlas a nuestras realidades locales. Hoy mis compañeras en el escenario abordarán varios temas clave relacionados con este reto, ¿no?, de la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Hoy nos van a hablar de políticas y marcos legales internacionales y regionales, barreras y aspectos facilitadores para la inclusión laboral, ejemplos de buenas prácticas y casos de éxito de las que aprenderemos y perspectivas sobre el futuro de la inclusión laboral. Y como lo interesante de esta mesa es precisamente sus aportaciones, voy a pasar ya directamente a presentarlas poquito a poquito. Ellas van a salir, os van a hablar de toda su experiencia y de toda su sabiduría. Y en primer lugar vamos a presentaros a Constantina Leventi, que Constantina Leventi es la directora de políticas de la Asociación Europea de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidad, EASPD. ¿Vale? Ella tiene una gran experiencia en el desarrollo y la implementación de políticas inclusivas. Constantina ha trabajado mucho para mejorar las oportunidades laborales para personas con discapacidad en toda Europa y hoy nos va a hablar sobre las conclusiones del informe del fomento del empleo a través de los talleres protegidos, realidad, tendencias y próximos pasos. Hablará del plan de empleo para personas con discapacidad y los productos propuestos por la propia Comisión y de los principales retos compartidos por las organizaciones de ASPD en materia de empleo. Así que, Constantina, muchas gracias y el escenario es tuyo. Muchísimas gracias también. Hola y gracias. Esto es todo lo que puedo contarles en castellano. Así que muchísimas gracias por la amable invitación. Ha sido, bueno, pues un honor estar con ustedes ayer y hoy. Hoy estoy aquí representando la EASPD, que ya ha contado la presidenta lo que significa este acrónimo, pero además también tengo muchísima experiencia cuando se trata sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral, ya que antes de la EASPD también trabajé como un coach laboral, apoyando a esas personas con discapacidades en diferentes entornos para acceder al empleo. Bien, hoy vamos a compartir, o voy a compartir con ustedes cierta información del ámbito político europeo, pero también los retos que se han identificado a lo largo del trabajo. En primer lugar, permítanme presentar mi organización, la EASPD. La EASPD es una organización paraguas europea no gubernamental, activa desde 1996 con 41 países representados bajo este paraguas. Lo que intentamos hacer es asegurarnos de que podemos construir los sistemas de apoyo adecuados, y a ello me refiero a sistemas que están en la línea con la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con
discapacidad. Y también queremos construir sistemas para capacitar y apoyar, secundar a estas personas para que puedan llevar a cabo la vida que quieren llevar. Obviamente, la EASPD, para la EASPD, la Convención de las Naciones Unidas no es simplemente un elemento más, sino que es una parte integral de nuestro trabajo y además guía también nuestras acciones. Creo que en el panel anterior, con estos señores, también se mencionaron algunos de estos elementos, así que no voy a entrar en detalle por falta de tiempo. Sin embargo, un punto interesante es que es el siguiente aspecto. Solamente el 16% de las personas que están activas trabajando en la Unión Europea tienen una discapacidad. Y esto según el Eurostat de 2019. Obviamente hay diferentes razones al respecto de por qué esta tasa tiene que ver con la discriminación, con el estigma, también tiene que ver con la falta de políticas, de marcos regulatorios y también la falta de políticas de apoyo que apoyen a estas personas. En los últimos años ustedes implantaron una reforma y esta reforma tenía que ver con la capacidad, tener una mayor capacidad legal, y ahora las personas con discapacidad cuentan con su apoyo y además pueden tomar sus propias decisiones. Sin embargo, esto no es el caso en la mayor parte de los países europeos. Así que cuando no se le permite a uno, porque tiene una discapacidad, firmar un contrato de trabajo, ¿cómo se puede acceder al ámbito laboral? Es imposible. Bien, si hablamos de Europa, hablemos ahora de la Unión Europea, si les parece. Esto también lo mencionaron los colegas antes, ¿no? La Unión Europea pues desempeña un papel clave si hablamos del apoyo que necesitan estas personas por parte de las autoridades de los Estados miembros y además para allanar el camino para ofrecer esos servicios de transición necesarios, siguiendo también la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Ello significa que también se están desarrollando distintas iniciativas a nivel europeo y una de las iniciativas que me interesa y quiero compartir con ustedes es la Estrategia de Derechos de la Discapacidad en la Unión Europea en un marco temporal del 2021 al 2030, la segunda que lanzó la Comisión Europea en 2021. Podemos observar claramente que la Comisión Europea o los Estados miembros dicen que si queremos asegurarnos que los derechos de esas personas con discapacidad se incluyen en todas las políticas sociales, lo mejor sería pues contar con su participación en el ámbito laboral, en el mercado laboral. Además, también destaca la situación actual, el status quo actual. Muchas personas con discapacidad, lamentablemente, sobre todo las que necesitan mayor apoyo, no tienen acceso al mercado laboral. Normalmente trabajan en unos entornos pues más protegidos, como por ejemplo centros de empleo especiales para ellos. Y cuando hablamos de estos entornos protegidos, pues hay diferentes perfiles en toda Europa. Por ejemplo, hay situaciones en las que se puede observar que no se les brinda pues buenas condiciones laborales, tampoco tienen pues unos salarios remunerados equitativos con respecto a los colectivos no discapacitados. Así que, bueno, pues estos entornos protegidos son un tanto cuestionables. Tampoco cuentan con unas vías claras de cómo acceder a esos sistemas de transición para llegar al mercado laboral. El foco de la Comisión Europea se centraría en las acciones que se pueden implementar con el fin de mejorar los accesos al mercado laboral de estas personas. Adicionalmente, puedo decir que es muy positivo que la Comisión Europea destaca en este documento el papel clave de la economía social. Y cita a la Comisión Europea de que la economía social, los entes de la economía social también tienen un potencial de crear empleo y además brindan unos vínculos y unos enlaces, conexiones
acciones para que las personas con discapacidad puedan acceder a las oportunidades del mercado laboral. Además, se destacan dos mecanismos que pueden adicionalmente secundar a los Estados miembros para que mejoren la situación de estas personas con discapacidad. Una se comentó esta mañana, la de la contratación pública, y luego también sería la ampliación de la información que se les facilita por parte de los servicios sociales. Más específicamente, sobre el trabajo que está realizando la Unión Europea respecto al empleo de estas personas, pues tenemos un paquete de la Unión Europea para mejorar los accesos al mercado laboral de las personas con discapacidad. Es un paquete que se puede asumir en forma de buenas prácticas o también como guías sobre diferentes aspectos. Por ejemplo, se describe en este paquete cómo los servicios de empleo público podrían mejorar el apoyo que se brinda a esas personas con discapacidad. También hay un paquete de acciones para captar mejor a esas personas con discapacidad o retener o contratar a esas personas. Esta mañana también se habló sobre el envejecimiento de estas personas y los retos a los que se enfrentan esas personas envejecidas que adicionalmente presentan una discapacidad. Además, también se va a lanzar una guía para asegurar también el alojamiento de estas personas más cerquita del entorno laboral o del lugar de trabajo, y ofrecerles también posibilidades para acceder al mercado laboral abierto. Las dos primeras ideas o propuestas ya se lanzaron a marzo y las siguientes pues se lanzarán más adelante durante el otoño. Bien, ¿cuáles serían las oportunidades de empleo en la actualidad para estas personas? Algo que se identifica de forma clara y transparente es que el apoyo desempeña un papel clave respecto a las posibilidades que tienen estas personas. O sea, que si no se les da apoyo, pues tendrán menos oportunidades. Hay dos modelos que se tienen en cuenta, si los podemos clasificar como modelos de oportunidades. Yo ya sé que la situación en cada país es sumamente diferente. En primer lugar, tenemos modelos que sí que apoyan a estas personas en el mercado laboral abierto, es decir, observamos servicios de empleo que brindan el apoyo o iniciativas para brindar ese apoyo, pero también tenemos otros modelos en algunos países europeos que se diseñan alrededor de esos trabajadores con discapacidades. Por ejemplo, aquí tienen en España algunos centros de empleo especiales, también tienen algunos talleres de acogida con unos modelos de acogida, y también tienen empresas sociales de integración laboral. Sin embargo, el foco se centra en cómo desarrollar unos entornos laborales inclusivos y secundemos también así la transición hacia ese mercado laboral abierto. Bien, ¿cuál es la situación? Es esa. Y los retos serían los siguientes. Las empresas de economía social en muchos casos, en muchos países, son la única oportunidad laboral para muchas de estas personas. Además, también se ha mencionado esta mañana en otras mesas que estos talleres protegidos pues cuentan con diferentes marcos normativos o regulatorios dependiendo del país. El perfil es muy variado, la horquilla es muy variada, y por ello, aunque sí que se pueden identificar algunas buenas prácticas, pues no son de forma generalizada. Habría que estudiar más en detenimiento cómo estos modelos pueden apoyar el empleo de estas personas con la transición al mercado laboral abierto. Tampoco tenemos modelos sólidos. EASPD, mi organización, en octubre vamos a lanzar una conferencia sobre el acceso de estas personas con discapacidad para acceder al mercado laboral abierto. ¿Por qué? Porque nuestros miembros quieren instar que en todos los países europeos se elaboren unas políticas al respecto, o que si en algunos países
países donde ya existen esas políticas, sinceramente, no hay suficientes políticas de integración, ni tampoco planes de rehabilitación, ni cuentan con talleres protegidos para poder seguir secundando en el futuro esta transición al mercado abierto. Además, luego podemos mencionar una especie de trampa de beneficios, y a lo que llamamos, bueno, pues que hay gente que no quiere acceder al mercado laboral abierto porque entonces perderán las ayudas, los beneficios que le está dando el gobierno. En algunos países, como en Austria, si eres una persona con discapacidad y se considera, el gobierno considera, austríaco, que necesitas más ayuda para acceder a empleo, lamentablemente esto te descalifica para acceder a un apoyo de empleo. Es decir, la situación es un tanto controvertida. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué podemos hacer? Pues lo importante sería estudiar los mecanismos de contratación pública. No voy a entrar en detalle porque este tema lo han tratado largo y entendido esta mañana mis colegas. Simplemente yo voy a hablar de algunas políticas nacionales o estatales. Los gobiernos pueden brindar apoyo a distintas entidades o organizaciones, por ejemplo, en la forma de ayudas fiscales o también pues, becas, si quieren. O hay otro tipo de ayudas financieras o también, bueno, pues a brindarles ayuda para acceder a vivienda o también les pueden brindar apoyo. Perdón, es que se me ha ido el hilo, dice la ponente. Les puede apoyar con ese gasto adicional al que puede incurrir un empresario cuando tiene que contratar a esa persona con discapacidad porque va a necesitar invertir algo más de dinero en formación. Lamentablemente, en este momento observamos que hay un miedo por parte de las autoridades públicas para, bueno, pues financiar este apoyo y tampoco saben muy bien cómo hacerlo, cómo proceder o a través de qué organizaciones, pero hay diferentes colectivos, por ejemplo, organizaciones que brindan servicios de interés general o servicios que en realidad pueden tener acceso a estas oportunidades iniciadas con el dinero público. Ya sé que me he pasado de tiempo, voy a ir mucho más rápido ahora. Voy a simplemente subrayar dos aspectos. Necesitamos diseñar políticos que abordan también la situación de los empleadores. No solamente necesitamos políticas que aseguren también, bueno, pues el acceso al alojamiento cerca del lugar del trabajo. Recientemente el Foro de Empleo Europeo publicó un informe y en este informe se identifica que la mayor parte del alojamiento pues este alojamiento pues que realmente pues es algo que tienen que también tener en cuenta los empleadores. ¿Por qué? Porque si necesitas a un trabajador en diferentes turnos o en turnos de fin de semana, etcétera, pues tienes que tener en cuenta que esta persona tendría que vivir cerca del lugar de trabajo. A la hora de diseñar estas políticas tenemos que asegurar la participación de las personas con discapacidad en todos los procesos de toma de decisión al respecto. No voy a entrar en detalle en todos los puntos que presento aquí en la pantalla. Si tienen alguna pregunta la puedo responder más tarde. Y voy a concluir con lo siguiente, subrayando que para mi asociación lo que es importante, y también lo destaca la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con Discapacidad, es que cada una de estas personas tiene un derecho de trabajar y participar del mercado abierto laboral. Por ello necesitamos brindarles condiciones laborales decentes y también oportunidades para la promoción laboral y además brindarles alojamiento a un precio razonable.
razonable. Hay que cambiar la mentalidad respecto a estas personas, respecto a su acceso al trabajo. No necesitan tanta protección, lo que necesitan es apoyo. Lo que necesitamos es apoyarles para que logren sus objetivos de vida y también laborales, profesionales, y aumentar así su tasa de participación en el mercado laboral, tomando decisiones de forma autónoma. Muchísimas gracias por su atención, señoras y señores. Ya sé que me he pasado un poquito de tiempo. Si quieren contactarme, pues aquí tienen mi correo electrónico. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Constantina, por en este poquito tiempo que has tenido darnos una visión de un panorama general en Europa. Gracias por habernos generado ideas, baterías de retos que tenemos por delante todos los países europeos. Y sin más, vamos a pasar a nuestra siguiente colaboradora en este congreso, que se llama Helen Portal. Ella es la oficial de Defensa y Políticas de Inclusion Europe, la organización que trabaja para la inclusión de personas con discapacidad intelectual y sus familias en Europa, que creo que nos suena. Helen es una ferviente defensora de los derechos de las personas con discapacidad y ha contribuido significativamente a la política, a la formulación de políticas inclusivas y la sensibilización sobre la importancia de la inserción laboral. Ella nos va a hablar de esa situación laboral de las personas con discapacidad intelectual en Europa y de esas formas o fórmulas de apoyar el empleo en estas personas. Helen, cuando quieras. Muchísimas gracias. En primer lugar, muchas gracias por haberme invitado para estar aquí en esta conferencia internacional. Han sido 2 días sumamente interesantes y espero que todavía les quede un poquito de energía para aguantar a los últimos ponentes. Bien, Inclusion Europe es una organización que representa a 20 millones de personas con discapacidades intelectuales y a sus familias también. ¿Qué deseamos hacer con Inclusion Europe? Bueno, pues lo que queremos es brindar apoyo a las personas con esta discapacidad y a sus familias para que pues puedan disfrutar de los mismos derechos que cualquier otra persona en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Este es el mapa de los miembros de nuestra asociación, 20 millones de personas en toda Europa. Y nosotros en Inclusion Europe tenemos además miembros de autoabogacía, digamos, o autodefensa, es decir, que defienden sus propios intereses. Lo que pretendemos es, bueno, pues contar con un colectivo de personas con discapacidad intelectual que vivan en su propio lugar, que tengan amigos, que puedan tomar sus propias decisiones, que sean buenos en algo y que tengan un sentido de pertenencia. Algunos de los aspectos clave para Inclusion Europe serían conseguir su derecho para decidir y el derecho para votar, el derecho para vivir de forma independiente y autónoma, que se sientan miembros de la comunidad, también que tengan acceso a la vivienda, que tengan acceso al apoyo, la educación, el empleo, la sanidad, obviamente tienen que tener accesos sanitarios y también la posibilidad de ser representados. Por ello, tenemos para las personas con discapacidades intelectuales la posibilidad de contar con estos grupos de self-advocacy, que serían unos grupos que trabajan en pro de la defensa de sus propios intereses. ¿Por qué es importante? Pues porque cuando se creó este movimiento de Inclusion Europe, eran básicamente las familias las que, bueno, pues abogaban por los derechos de sus seres queridos y era imposible formar organizaciones. Sin embargo, ahora ya tenemos una plataforma europea para los grupos de defensa personal o defensa de intereses propios formados por los propios discapacitados intelectuales. Eso es lo que llamaríamos esos self-advocates, los abogados de sí mismos, ellos son sus propios abogados, se defienden a sí mismos. A modo de introducción, esta plataforma europea cuenta con 19 miembros en 16 países, se reúnen al menos una vez al año
y en una conferencia que se titula Escuche nuestras voces. Aquí tenemos una cita de una de las anteriores vicepresidentas de Inclusion Europe. Dice, para mí, el final de la segregación significa que puedo ser parte de la comunidad en la que vivo. Puedo trabajar, estudiar, conocer personas y hacer amigos. Ya no soy invisible. Por primera vez la gente se da cuenta de que existo. Ahora la gente me puede entender que soy mucho más que una simple persona discapacitada. Aquí tenemos un vídeo de uno de los eventos que hemos organizado bajo el paraguas de este grupo, de Self-Advocacy. Bien, hablemos ahora, si les parece, sobre los derechos sociales, porque se vinculan estrechamente a los derechos del empleo. A nivel internacional contamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como lo conocen ustedes ya, ¿no? Primero teníamos los del milenio, pero las personas con discapacidad no eran muy mencionadas. Ahora en los ODS sí, el ODS 8 se titula El trabajo decente y el crecimiento económico. La Convención de las Naciones Unidas de los Derechos sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, CRPD acrónimo en inglés, es algo también novedoso, y los derechos de personas con discapacidad y al acceso a su protección social se menciona específicamente en el artículo 28 de esa Convención de las Naciones Unidas. Inclusion Europe trabaja mucho sobre la situación de las familias de estas personas con discapacidad intelectual. Y lo que hemos observado en nuestro trabajo es que hay muchísimas familias y muchas personas con discapacidad intelectual viven en situación de pobreza o de vulnerabilidad, y por ello muchas veces no pueden acceder al mercado laboral. Si no se puede trabajar, no se tiene un salario, no se tiene dinero, y al final acabas en una situación de pobreza. Por ejemplo, en el Reino Unido realizaron un estudio para estudiar cómo vivían o el poderío económico, diríamos, de esas personas en cuyo seno de la familia había una persona de discapacidad. Y parece ser que 3 de cada 10 personas en el Reino Unido con una discapacidad vive en situación de pobreza. 3 de cada 10. Además, yo creo que todo esto también se vincula estrechamente a todas las restricciones, porque si no tienes la posibilidad de elegir o de firmar un contrato porque tienes una discapacidad, obviamente te va a ser mucho más difícil entrar en el mercado laboral. Aquí tienen un vídeo que, bueno, pues grabamos de una forma bastante facilita de entender sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con Discapacidad, y sobre todo de cómo podrían acceder al mercado laboral. Nosotros pues grabamos este vídeo para explicar un poquito los derechos y todo lo que se especifica en esta convención. A nivel de la Unión Europea tenemos la Carta de los Derechos Fundamentales, como ustedes sabrán, con 6 capítulos. Y cada uno de ellos pues aborda diferentes aspectos laborales. Luego tenemos la Estrategia de Discapacidad a nivel europeo 2021-2030, que ya mencionó la anterior ponente y que viene de la mano de un paquete para el empleo. Y luego tenemos el Pilar Europeo de los Derechos Sociales, acrónimo en inglés EPSR. Bueno, el Pilar Europeo más bien funciona a modo de un marco de políticas. En principio, un pilar que se ha ratificado por parte de todos los Estados miembros, así que todos los Estados miembros tienen que cumplir lo que dice este pilar europeo, este paquete de medidas. Y el principio 17 es especialmente relevante para las personas con discapacidad. Aquí tenemos algunas cifras sobre la discapacidad y el desempleo. La segunda viñeta, muy reveladora. 50,8% de personas con discapacidades están en situación de empleo en comparación
al 75% de personas que tienen empleo y que no tienen discapacidad. Así que 50 más o menos frente a 75. Y luego tenemos la tercera viñeta, 37,6% de personas con discapacidades que están en situación de inactividad en comparación a 17,6%. Las personas sin discapacidad. Bien, vamos a ver un poquito los indicadores de inclusión. Los indicadores de inclusión se elaboraron el año pasado y se implementaron por primera vez el año pasado también. ¿Por qué buscamos estos indicadores? Porque necesitábamos más datos sobre discapacidad. Decidimos realizar una especie de estudio y consultar a los diferentes Estados miembros a nivel europeo. Teníamos diferentes indicadores de medición y preguntamos sobre el derecho para decidir, el derecho para votar, el derecho para vivir de forma autónoma y para ser incluidos en la comunidad, vivienda, apoyo, educación, empleo, sanidad y representatividad. Bueno, la verdad es que tuvimos muchísimo éxito porque todos los Estados miembros de la Unión Europea, de nuestra asociación, colaboraron. Y sí que es verdad que, bueno, además de las preguntas que formulamos, ellos podían añadir diferentes comentarios. Bueno, recogimos un montón de datos, de cifras. No es, digamos, de forma precisa un estudio científico, pero bueno, que estamos muy contentos con el resultado. Recogimos datos de 29 países europeos, incluyendo a 23 que son miembros de la Unión Europea. Aquí lo vemos en formato mapa coloreado. Vemos que España, pues, muy bien. Parece que la inclusión de las personas más o menos andaría en un 5,6. En 20 países, menos del 10% de personas con discapacidad intelectual tienen un trabajo, tienen empleo. En 17 países, estas personas se enfrentan a un riesgo de perder las ayudas por discapacidad cuando ganan su propio salario, ¿vale? O sea que si están disfrutando de una ayuda gubernamental y entran en el mercado laboral, van a perder esa ayuda. Eso ocurre en 17 de todos los países. Y eso es lo que nosotros llamamos el coste extra de la discapacidad. Es decir, que si necesitas dinero para pagar por la discapacidad, etcétera, etcétera, y dependes de ello, de la ayuda gubernamental, esa ayuda va a desaparecer si te pones a trabajar. Aquí vemos de nuevo el mapa con las puntuaciones del indicador de inclusión en empleo en Europa. En algunos países no hay números porque están en gris, como pueden ver. Y aquí vemos en España, bueno, que parece que no puntúa muy bien, 5,5 de 10. En general, la puntuación de España está bien, pero en el tema del empleo, España parece que no le va muy bien. Solamente muy pocas personas tienen empleo en el mercado laboral abierto. Por eso la puntuación de España, bueno, pues es tan negativa, ¿no? Pero bueno, en general ya he dicho que es bastante aceptable. Voy a ir mucho más rápido porque me quedan solamente 8 segundos y además los retos a superar ya se han comentado. Lo más importante para nosotros fue la capacidad legal y la toma de decisión que cuente con apoyo para estas personas. La capacidad legal es importante porque además tiene un impacto en la vida de estas personas. Sé que en España se ha introducido hace poco una reforma, las cosas han cambiado, pero todavía no han cambiado en el rango que se necesita. Necesitamos un mayor marco regulatorio y necesitamos, bueno, pues capacitar a estas personas para que tomen sus propias decisiones. Tenemos además un boletín de noticias, digamos, sobre empleo. Aquí tienen la dirección o el link si quieren acceder al mismo. Y tengo 2 testimonios de 2 personas con discapacidad intelectual. Jaslu
que es el vicepresidente de Inclusion Europe, y él nos dice, y lo tienen ahí en pantalla, queremos vivir como los demás, necesitamos dinero para poder hacerlo. Esto solo será posible si tenemos un empleo y un salario justo, y al mismo tiempo necesitamos apoyo para vivir de forma autónoma, necesitamos buen apoyo, servicios de buena calidad. Si trabajamos, tendremos una oportunidad de aprender nuevas destrezas, competencias y de tener más experiencia y conocer más gente también. Y de esta forma nos sentiremos incluidos en la comunidad, parte de la comunidad. Y Sofiani Narani nos dice, creo que es importante que esa persona con discapacidad acceda a un empleo y que ganen su propio dinero. Y eso es lo que tenía que contarles. Aquí tienen mi dirección de correo electrónico si quieren contactarme. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues Helen, muchas gracias por toda esta exposición. Nos has hablado de nuestra plataforma que por Europa se llama Abogados de sí mismos, está chula el nombre. Nos has hablado del coste extra de la discapacidad. Nos dejas un poco tocaditos con esa nota, ¿no?, que tenemos en España sobre el empleo ordinario, pero garantizarte que estamos trabajando en ello, como dirían, y creo que no este congreso, de hecho, es un punto de inflexión también para hacer valer cuál es nuestro modelo y para impulsar políticas que mejoren, desde luego, esa puntuación de BAU, Enrique, ¿vale? También nos has hablado de ese boletín de noticias que, desde luego, estaremos pendientes de todo aquello que trabajéis y, bueno, pues, Helen, darte las gracias. Y por último, y no menos importante, tengo a mi derecha a nuestra compañera Alejandra Ríos. Alejandra Ríos es profesora e investigadora de la Universidad Andrés Bello de Chile. Su investigación se centra en la inclusión educativa y laboral de las personas con discapacidad en América Latina. Alejandra ha desarrollado numerosos estudios que analizan las barreras y cuáles son los aspectos facilitadores para la inclusión laboral, y ha trabajado en proyectos que buscan implementar buenas prácticas y políticas inclusivas en la región. Nos vas a hablar, creo, Alejandra, del panorama en Latinoamérica sobre la inclusión laboral, de la trayectoria normativa en Chile y de un programa muy interesante de diploma en habilidades laborales, ¿no?, un modelo universitario en la Universidad de Andrés Bello de Chile. Así que, sin más, todo tuyo. Bueno, yo soy profesora y por deformación profesional necesito pararme, así que primero agradecer la oportunidad de estar acá, de compartir el recorrido que tenemos en la Universidad Andrés Bello en Chile. Yo vengo de muy lejos y bueno, primero me quiero describir. Soy mujer, tengo el pelo largo, negro, estoy vistiendo pantalones verdes, una chaqueta negra, uso anteojos. Y la edad no la voy a revelar, pero ustedes podrán imaginarse más o menos para las personas que no me puedan ver. Bueno, me pidieron que hiciera un panorama de la región, cosa que fue bastante desafiante porque nosotros hacemos más bien estudios y levantamiento de información del panorama en Chile, pero nos pareció interesante también conocer cómo estaba el barrio de alguna manera. Y solo de manera muy escueta, la verdad, voy a mostrarles algunos números de los países que tienen normativa de inclusión laboral específica en esa materia. Son 19 países en Latinoamérica, 5 no tienen ley, lo que no significa que no tengan resultados de inclusión laboral, solo que no cuentan con una normativa específica, ya lo vamos a ver en un mapa, pero tienen otro marco regulatorio que de alguna manera asegura esa inclusión, por lo tanto no han necesitado tener una normativa específica. De los 19 países, 14 comprometen al sector público y al privado y solo 5 solo al público, están dirigidos solo al público. Del sector privado, exclusivamente, no hay ningún país que tenga normativa que le exija solo al sector privado. Y el levantamiento que nosotros hicimos desde el Observatorio para la Inclusión fue considerando países que tienen 3 millones de habitantes hacia arriba, ¿ya? Voy a pasar el mapa más o menos rápido porque aquí hay un error de gráfica, digamos, pero si se fijan, hacia arriba son los países que no tienen normativa y hacia abajo, incluido Colombia, que ahí está mal pintado, digamos, debería estar en verde, todos tienen una política exclusiva de inclusión laboral.
Lo interesante es que les quiero mostrar es esto, que muestra el desorden que tenemos en Latinoamérica respecto de las políticas. No hay una mirada unificada. Cada país decide lo que determina sus propias políticas. Algunos van en un rango entre, por ejemplo, Haití tiene por sobre un número de personas en una empresa que tiene tantos trabajadores, entonces tiene que tener este cociente de personas con discapacidad contratada. Hay otros países que van entre el 3 y el 5, entre el 2 y el 4, que es un rango. Y otros países que están más hacia la derecha del gráfico, es un porcentaje fijo, como en el caso de Chile, que es el 1%, es muy bajo. Pero lo interesante de ver esto fue que no necesariamente lo que aparece en las normativas se está cumpliendo. No encontramos información relevante respecto de los resultados de la fiscalización que hay en los distintos países. Nosotros nos interesó este tema, así que ahora nos vamos a meter a investigar un poco más a cabalidad respecto de los resultados que hay en Latinoamérica en términos de inclusión laboral. Así que si quieren conocer esos resultados nos tienen que invitar al próximo congreso porque ahí probablemente ya vamos a tener esa información. Yo me quiero ir obviamente a Chile y contarles un poquitito cómo ha sido nuestro recorrido. Adscribimos como país a la convención el año 2008 y eso obviamente implicó tener que incurrir en una serie de medidas porque estábamos muy en deuda en materia de inclusión de personas con discapacidad. Y aquí yo hice una pequeña línea de tiempo con las normativas más relevantes. El 2010, nosotros el 2008 adscribimos a la convención y el 2010 se promulga la primera ley que es la de igualdad de oportunidades e inclusión social. Y es curioso porque uno podría pensar que tal vez como en esos países que estaban en rojo, que no tienen una política, ¿cierto? Es porque hay un marco regulatorio que de alguna manera impulsa y promueve la inclusión laboral. Uno podría pensar que con esta ley de inclusión, de igualdad de oportunidades e inclusión social, habría bastado para tener una inclusión laboral acorde a lo que el país espera. Sin embargo, hemos tenido que incurrir en la promulgación de leyes más específicas que apuntan a objetivos también específicos. Por ejemplo, la Ley de Inclusión Escolar, luego vino la Ley de Inclusión Laboral, y aquí hay un detalle, que el 2018 se promulgó la Ley de Inclusión Laboral y efectivamente empezó a haber una mejora en los porcentajes de contratación de personas con discapacidad en la empresa ordinaria, pero obviamente vino la pandemia e impactó las cifras como a todas las personas y ha costado que repunte ese resultado. Ahora bien, el 2018 se implementa la Ley de Inclusión Laboral y 2 años después hubo que hacer una normativa específica y yo cada vez que lo comento acá, todos me miran con cara de ojos así gigantes abiertos, porque dado que las empresas no sabían bien cómo implementar, cómo hacer la bajada del marco regulatorio en sus propias entidades, digamos, surge la necesidad de un gestor en inclusión laboral. Y lo curioso de esta figura, que yo sé que acá no la tienen, acá hay otras figuras distintas que nosotros no tenemos, como el preparador laboral, por ejemplo, pero el gestor en inclusión laboral es responsabilidad de cada empresa. Todas las empresas, que en el caso de Chile es el 1%, o sea, toda empresa que tiene más de 100 trabajadores debe reservar el 1% para una persona con discapacidad y además contratar a un gestor en inclusión laboral que asegure que el proceso de inclusión, desde que se hace la búsqueda hasta que la persona ya está contratada, se haga de acuerdo a lo que la normativa persigue, al espíritu de la ley, ¿cierto? Que se incorporen las personas con discapacidad a los entornos regulares. Y eso es una figura, la verdad, que bastante poco común, porque, como les digo, es responsabilidad de la empresa contar con esa persona certificada y se puede certificar solo en ciertos entes, certificadores obviamente, que están reconocidos por el Estado. No puede ser cualquier entidad la que entregue esa certificación. Y eso, por supuesto, que ha facilitado bastante la inclusión de personas con discapacidad en la empresa ordinaria, porque son personas que están preparadas para ello, ¿ya? Entonces, en términos de normativa, de alguna manera Chile fue, creo que inorgánicamente, pero al menos ha ido abordando distintos momentos del tránsito de una persona. Está la Ley de Inclusión Escolar, después tenemos la Ley de Inclusión Laboral, y bueno, con la Ley de Inclusión
escolar, obviamente cada vez más alumnos con discapacidad se fueron graduando de la etapa escolar. Y la etapa siguiente era formarse para el mundo del trabajo. Pero ahí no tenemos ley. Para esa etapa de la vida no hay una normativa específica. Y sin embargo sí tenemos esta ley de inclusión laboral y la del gestor. Entonces la universidad se planteó, la Universidad Andrés Bello donde yo trabajo, se planteó hace casi 20 años atrás, bueno, ¿cómo facilitamos? Ayer estuvimos hablando de planificar el tránsito, ¿cierto?, a las distintas etapas, y la universidad se planteó cómo nosotros facilitamos ese tránsito de la etapa escolar al mundo del trabajo. Lo natural es que uno se forme y que adquiera herramientas para poder desempeñarse en una actividad. O sea, nadie sale, o es muy raro, ¿cierto?, salir ya con las competencias para desempeñarse en el mundo laboral directo desde la etapa escolar. Entonces, ahí viene esta experiencia exitosa que comentaba Eva, ¿cierto?, del diploma de habilidades laborales que tiene la Universidad Andrés Bello, como les decía, hace casi, ya vamos a cumplir 20 años desde que se planificó la malla curricular y desde que se programó esta instancia educativa. Y le voy a contar brevemente de qué se trata, porque es ha sido bastante revolucionaria, podríamos decir, en nuestro país. Nosotros hemos compartido además nuestra experiencia con universidades de distintas partes del mundo que han tomado el modelo y lo han también replicado, y eso es muy bueno. En Latinoamérica hay varias universidades, acá incluso también han habido universidades que nos han pedido información para poder replicar el modelo porque tiene muy buenos resultados. Bueno, es un programa de formación sociolaboral para personas que el factor común es que todos tienen discapacidad intelectual, todos mayores de 18 años, que es la adultez en Chile se adquiere a los 18 años, por lo tanto es para personas del mundo adulto y que se inserta en un entorno universitario, que esa es un poco la apuesta, ¿cierto?, de que se formen en espacios regulares. Tiene 3 grandes objetivos el diploma. Uno es potenciar a la persona de manera integral, desde lo emocional, desde lo intelectual, desde lo social, pensando en que se van a incorporar a entornos regulares en un trabajo en un mediano plazo. Por otro lado, fortalecer la autoestima, la autonomía, las habilidades sociales. Ayer José María hablaba un poco de la confianza, ¿cierto? Estos jóvenes en general han tenido tránsitos escolares no muy felices, la mayoría de ellos, por lo tanto vienen con una mochila con claridad absoluta de lo que no pueden, ¿ya? Pero cuando uno les pregunta dónde están tus fortalezas, ya les cuesta más trabajo encontrar en qué terreno firme se paran, y nadie construye su proyecto de vida sobre lo que no es. Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho entendemos que esto te cuesta, a todos nos cuestan cosas, pero también tenemos que entender que todos tenemos habilidades, que podemos brillar en algo, y ahí es donde nosotros tenemos que ayudarlos a descubrir eso para que proyecten lo que quieran hacer, digamos, tanto en lo laboral como con su proyecto de vida. Bueno, y también desarrollar una habilidad específica en términos de una capacitación que ellos eligen en qué línea se quieren capacitar. El plan de estudio dura 3 años. La primera etapa es de exploración activa, en donde nosotros tenemos que conocerlo, justamente para ayudarlo a descubrir, ya, tenemos claro lo que te cuesta, pero ¿dónde están tus intereses? ¿Dónde están tus habilidades, tus fortalezas? Porque sobre eso la idea es que puedas proyectar la vida que tú quieres. La segunda etapa consiste en una habilitación o una capacitación en una disciplina dentro de la oferta que nosotros tenemos, que ellos eligen a final del primer año y que los va a acompañar durante el resto de los 2 años siguientes, adquiriendo herramientas propias de la mención que ellos han elegido. Y la tercera tiene relación con el contacto directo con el mundo del trabajo, es decir, ya a partir del 4º semestre, el 4º, el 5º y el 6º semestre, ellos van a entornos regulares, a hacer prácticas en la línea que ellos han elegido y tienen una persona de apoyo que los acompaña todas las semanas, que está con ellos ahí, pero al ser un proceso académico que depende de la universidad, nosotros tenemos que velar porque ese proceso de inclusión de alguna manera laboral, ¿cierto?, que podríamos pensar en un apresto para el mundo del trabajo, depende de nosotros. Entonces tenemos que hacer todos los ajustes y todos los acompañamientos, todo lo que sea necesario para que ese proceso de inclusión sea adecuado y exitoso, tanto para el joven que está estudiando como para la empresa que lo recibe.
Las menciones son estas, son 6, siempre pensando que ellos son ayudantes en un área, son apoyo a la función administrativa, que es una de las menciones que más demanda tiene y que mejor salida laboral también tiene. Viveros y jardines tiene poca demanda, pero cuando hay algún alumno que quiere estudiar eso, también puede seguir esa línea. Está ayudante de educación deportiva y parvularia, un poco pensando en los intereses de ellos también. Ayudante de veterinaria y ayudante de gastronomía, que gastronomía también tiene muy alta demanda y muy buena inserción laboral. No hay ningún alumno que haya pasado por esa mención que no haya encontrado trabajo. Los que pueden trabajar, hay algunos que por temas de salud hacen el programa por otros temas, pero teniendo claro que ellos no quieren, la familia tampoco quiere y no pueden estar en un empleo ordinario, tienen que recurrir a otro tipo de trabajo en el fondo. Y aquí, para resumir, para mostrarles cuál ha sido el tránsito en nuestra universidad, se llama aquí Transitando hacia una cultura inclusiva. Quise poner esta lámina porque desde el año 2005 que se proyectó, digamos, la malla, se eligieron a los profesores, etcétera, para inaugurar en marzo del 2006, nuestro año académico va de marzo a diciembre. Desde marzo del 2006, que se inaugura el Diploma en Habilidades Laborales en Santiago, ha sido un recorrido que yo diría que transformó a nuestra universidad. Nuestra universidad tiene 60.000 estudiantes. El programa tiene 150 entre las 3 ciudades que ahí aparecen: Santiago, que se inauguró el 2006, Viña del Mar el 2011 y Concepción el 2013. Entre esas 3 ciudades, considerando las 3 cohortes, los alumnos de primero, segundo y tercero, no llegamos a más de 150 estudiantes. Y esos 150 estudiantes transformaron una universidad de 60.000 estudiantes. Uno podría decir, son una gota en el mar. Pero ellos le demostraron a la universidad que había que avanzar, por eso que luego, en 2017, se genera una política de inclusión. Bueno, en 2015 se crea la unidad de inclusión para los alumnos de pregrado de las otras carreras que tenían discapacidad. Luego se crea la política, luego la Dirección de Inclusión se fusiona con una unidad de apoyo para todos los estudiantes de la universidad y como una señal de esto es para todos, se le entrega apoyo tanto a los alumnos del diploma como a los alumnos que tienen discapacidad o los alumnos que tienen problemas socioeconómicos. Es una sola unidad que entrega los apoyos necesarios para que los alumnos que entran en la Andrés Bello puedan progresar en su carrera, en su programa académico. Y eso ocurre en el 2019. En 2023 se genera un Conecta UNAV, que es para los egresados de toda la universidad, pensando en facilitar el encuentro entre las empresas que están buscando profesionales y los egresados que están buscando una oportunidad laboral. Y dado que se crea esa unidad, entonces se piensa también en un alumni inclusivo que fomenta el trabajo tanto de los egresados del diploma como también los estudiantes y egresados de carreras regulares que tienen otras discapacidades. Y por último, el año pasado, ayer se cumplió un año desde la inauguración del Observatorio para la Inclusión, que es donde yo trabajo hoy día, que está alojado en el Instituto de Políticas Públicas y pertenece a la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, con el objetivo de levantar información para saber cómo estamos como país, para disponibilizar esa información a los tomadores de decisiones, avanzar en política pública, así como lo ha hecho nuestra universidad. Nuestra universidad no tenía ninguna relación con la discapacidad hasta 20 años atrás, no era un tema. Y hoy día, gracias a este pequeño grupo de estudiantes, hoy día nos consideramos una mejor universidad gracias a la diversidad que nos compone. Por lo tanto, hemos visto que la inclusión educativa en la etapa universitaria no solo es posible, sino que es necesaria, porque los futuros profesionales que se forman con nuestros estudiantes del diploma, no hay que explicarles el día de mañana cuando estén en sus trabajos, en sus entornos laborales, que pueden y que deben dar oportunidades a las personas con discapacidad porque lo han vivido en el día a día durante su carrera universitaria. Así que si nosotros hemos recorrido esta trayectoria como universidad, creo que como país también debemos hacerlo y avanzar en la inclusión de personas con discapacidad. Ahí dejo mis datos y en ese QR están las redes sociales del Instituto de Políticas Públicas donde está el observatorio, así que cualquier duda que tengan de los estudios de Latinoamérica, lo que quieran, yo lo tengo y lo podemos compartir. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Alejandra, fundamentalmente también por identificar lo importante, ¿no?, que es poner el foco en los intereses y en las habilidades de las personas. Seguro que seguimos hablando, ¿verdad? Sí, sí. Y seguro que generamos alguna alianza interesante. Pues nada, damos por finalizada esta mesa. Creo que hemos cumplido con esos objetivos que se esperaban de transferir el conocimiento, de crear sinergias para la mejora continua y el crecimiento de nuestras organizaciones en pro de lo que todos queremos, ¿no?, mejorar esas condiciones de vida y la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad. Muchas gracias.